Hola. Bueno, buenas tardes. Muy bien. Damos gracias al Señor que nos regala este hermoso día para estar juntos como iglesia y que podamos reunirnos una vez más para compartir la comunión. Podemos alabar el nombre del Señor, pero siempre lo más importante que hacemos como iglesia es pensar, reflexionar, aprender y considerar a Jesucristo. Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, quien transformó la historia, quien transforma nuestra existencia y quien le ha dado a nuestra vida un sentido por el cual vivir, un sentido espiritual. Y hoy nos toca concluir, la semana que viene ya es diciembre, y hoy nos toca concluir la serie de temas que estamos considerando en el mes de noviembre, que es el concepto de una iglesia multigeneracional. Hoy nos toca detenernos puntualmente en los más jóvenes. Vimos el primer domingo acerca de las primeras dos generaciones, lo que hoy daríamos en llamar los más grandes, aquellos que son ejemplo, aquellos que han transitado una vida. El domingo anterior estuvimos deteniéndonos en los del medio, las edades intermedias, y hoy nos toca detenernos puntualmente los más jóvenes, considerar algunos aspectos de esta generación que ahora vamos a ver, y detenernos como en un resumen, en un cierre, en pensar y reflexionar acerca de cómo trabajar en equipo, cómo desarrollar nuestras potencialidades, nuestras virtudes y poder ir trabajando esos defectos o esos problemas o esas dificultades que tenemos quizá que identifican a cada generación, y que eso nos ayude a poder valorar y ser optimistas y ver y evaluar todo lo positivo que tenemos para darle a Dios y todo lo que tenemos para darle a Dios desde ese lugar. Entonces hoy nos toca los jóvenes, hoy nos toca la generación, podríamos decir, más nueva. Pero haciendo un breve repaso, estuvimos viendo a lo largo de estos 3 domingos, hoy incluido, 6 generaciones. La generación del silencio y los baby boomers, la que vimos el primer domingo. La generación X, o también llamada generación perdida, junto con la generación Y, los millennials, el domingo anterior. Y hoy nos detenemos en la generación Z, o los también llamados centennials, y también hablar y reflexionar acerca del concepto del trabajo en equipo para pensar en cómo nos preparamos como iglesia para darle lugar, abrirle las puertas y ser canales abiertos para crecimiento y edificación de una nueva generación que aún no tenemos información, que aún no está estudiada, que es la generación alfa, que es la iglesia infantil. Y es un gran desafío para nosotros como mayores, como adultos, aquellos que ya estamos involucrados, que tenemos una trayectoria, poder preparar nuestra vida, nuestro corazón, poder preparar el seno de la iglesia para que todos los niños puedan desarrollarse conforme el Señor quiere que se desarrollen. Entonces, pensando en esto y reflexionando en esto, teniendo en cuenta que somos una familia, que vivimos y que compartimos esta diversidad de generaciones, este concepto de lo multigeneracional, tener herramientas para administrarlo de la mejor manera. Entonces vamos a reflexionar acerca de la juventud, quienes hoy tienen aproximadamente entre 13 y 26 años, la llamada generación Z, la llamada generación de los centennials. Y dice la sociología que tienen algunos aspectos que la identifican a esta generación. Ustedes luego me dirán si es así o no, pero es muy gráfico para identificarlo en lo que significa el contexto sociocultural.
Y vivimos en un contexto sociocultural del cual no escapamos y del cual la Iglesia es parte y que tenemos que reconocer que es una realidad. Y en primer lugar, una primera particularidad de la generación Z tiene que ver con que son nativos digitales. Quienes han nacido a partir del año 1998 para acá, nacieron junto con la tecnología. Se criaron con dispositivos digitales y han visto la revolución digital, la revolución virtual, la revolución del Internet, de las redes. Y ellos nacieron con esa realidad. No han tenido otra historia, no han tenido otra realidad. Por ejemplo, nuestras generaciones estudiábamos con la enciclopedia, con el diccionario, íbamos al papel. Hoy el papel ya es anacrónico, quedó en la historia. Porque hay toda una generación que trabaja a partir de lo digital. Ahora, otro aspecto, y que es parte de una realidad social muy fuerte, es las familias ensambladas. La realidad social, hoy precisamente teníamos el programa en el programa radial con Marce y con Rafita, y hablamos acerca de esta situación de cómo la pérdida de valor del matrimonio ha llevado a que las familias se vayan ensamblando y vayan cambiando el modelo social, y hay una realidad de familias ensambladas. Y eso ha sido parte de esta generación. Se crió esta generación con esa realidad social. Quizás no es la realidad o particularmente la situación de uno o dos o tres en particular, pero hay una realidad social que nos rodea y que tiene que ver con este contexto de las familias ensambladas. Y se identifican con esto. Ahora, otro aspecto que también hacíamos mención en el domingo anterior tiene que ver con algo que se ha desarrollado mucho y que tiene que ver con el Internet, con las redes, con el acceso al concepto de la suscripción. Tiene esta particularidad del entretenimiento ilimitado. Ha sido una generación que se ha aburrido poco. Una generación que ha tenido diversidad de medios a disposición para no aburrirse, y eso quizá también ha generado determinadas particularidades que vamos a ver en el desarrollo de las personalidades, en el desarrollo de las conductas, de las tendencias o de las prioridades. Ese es un pantallazo de algunos aspectos que identifican a la generación. Ahora, como toda generación tiene fortalezas y tiene debilidades. Si nos enfocamos en las fortalezas de los más jóvenes, podemos encontrar gran habilidad tecnológica. Nacieron tocando la pantalla táctil, así que la habilidad tecnológica es algo natural. Innovadores, disruptores, emprendedores, particularmente tienen algo que los identifica muy fuerte, que es que cuestionan cómo y por qué se hacen las cosas. Para ellos no es una respuesta que les digan, esto siempre se hizo así, porque no es una respuesta válida. Tiene que haber un porqué, tiene que haber un para qué. Tiene que ver con la agilidad y la velocidad con la que ellos se han formado. Entonces, ¿por qué se hace así? Tiene que haber una respuesta sólida y contundente, una causa. Tienen una voz que ayuda a los cambios necesarios, y hay algo muy interesante. Se empieza a vislumbrar socialmente que anhelan la familia tradicional. Tienen un afecto, un valor por el modelo de la familia tradicional, porque en gran escala y en gran porcentaje ellos no lo han vivido y lo añoran. Ahora, así como hay fortalezas, en esta generación también encontramos debilidades. Les cuesta pedir ayuda, no saben o tienen dificultades muy marcadas en la comunicación en el mundo real. Les cuesta la charla presencial. Hay toda una generación más grande que se acostumbró a llamar por teléfono porque se formó con la innovación que era en su época el teléfono. Y para ellos llamar por teléfono es totalmente natural. Esta nueva generación, si no le avisas antes que lo vas a llamar, se pone de mal humor. ¿Por qué? Porque hay otras herramientas para comunicarte de manera previa y arreglar o coordinar. Redes sociales, chat y un montón de otras herramientas de las cuales ellos son nativos y manejan a la perfección. Por eso cambia el modelo cultural, cambia el modelo social. Están
y viven continuamente entre dos mundos, el real y el virtual. Inclusive pasan muchísimo tiempo en el mundo virtual, en el mundo de las redes. Y esa es una realidad que es parte de la generación. Por la disponibilidad que desde hace unos años a esta parte tenemos de la tecnología. La alta disponibilización de la tecnología conlleva la vida constante entre dos mundos. Les cuesta manejar la frustración y tienen una adicción a las pantallas. Inevitablemente la pantalla se forma o se transforma en parte de la vida. El celular, el dispositivo electrónico, el iPhone o el también llamado teléfono inteligente, se termina transformando en parte de su ser. Es parte de su estructura mental, es parte de su existencia. Es como si no lo tienen, le falta un órgano de su cuerpo. Pero porque han desarrollado su vida de esa manera. Ahora, estas fortalezas y estas debilidades nos tienen que llevar a reflexionar y a pensar cuáles son las necesidades espirituales de la generación y cómo podemos todos como iglesia, como familia, atender a esas necesidades, potenciar sus fortalezas y ayudarlos a superar sus debilidades. O por lo menos a neutralizar las debilidades y de qué manera ser un liderazgo de proyección y, como decíamos el domingo anterior, ser canales que habiliten a las posibilidades de lo que esta generación puede dar para Dios y que ya está dando para Dios, y desarrollar liderazgo para la gloria de Cristo. Ahora, la pregunta de cómo podemos ayudarlos, y tenemos 3 desafíos como iglesia multigeneracional, como familia espiritual, tenemos 3 desafíos en los cuales nos tenemos que motivar unos a otros para que las generaciones de las que somos parte podamos de manera interdependiente que la iglesia crezca, que la obra de Dios se extienda y que el Señor cumpla su propósito en nosotros. En primer lugar, un primer desafío, pensando en que a esta generación le cuesta pedir ayuda, que tienen quizá una particularidad de la introspección, hacernos la pregunta: ¿fomentamos la vulnerabilidad o la apariencia? Los jóvenes no quieren todas las respuestas. Quieren líderes auténticos que los escuchen con humildad. Dice Santiago capítulo 4, verso 6, el apóstol Santiago escribiendo en su carta dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta es una generación que necesita vidas auténticas. Tenemos que reconocer que quizá durante mucho tiempo y quizá como iglesia hemos cometido errores, las generaciones anteriores, al muchas veces mostrar ciertas apariencias o mostrar que teníamos la capacidad o la forma de solucionar todo sin ser genuinos, auténticos o transparentes en la realidad de un liderazgo que muchas veces carga con un montón de problemas, de facetas de debilidad, de inconveniencia, de dificultad que no sabemos transmitir y no somos transparentes a la hora de comunicarlo. Y esta generación y como iglesia necesitamos en este tiempo que estamos viviendo volver a la autenticidad, mostrarnos vulnerables, mostrarnos que no la sabemos toda. Y este es un concepto de humildad que vamos a ver un poquito más adelante en el aspecto de detenernos al trabajo como equipo, pero puntualmente con respecto a esta generación, ellos necesitan transparencia, necesitan humildad, necesitan autenticidad de una vida que no tiene todas las respuestas, de una vida que no la maneja toda, de una vida que no tiene la fortaleza o la superación para decir yo puedo manejar todas las cosas, porque nadie existe que pueda manejar todo, solo Dios. Y tenemos que aprender a mostrarnos vulnerables en el sentido de que dependemos de Dios. El apóstol Pablo escribe y dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque no es el poder mío el que logra algo, sino el poder de Dios. Y lamentablemente la religión
lo único que hace es el hombre queriendo buscar por sus propios medios, por sus propias fuerzas agradar a Dios. Y eso no es el modelo bíblico, no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es mostrarnos tal cual somos. Si no lo sé, reconozco que no lo sé. Si no lo puedo hacer y otro que quizás es más joven lo sabe hacer mejor que yo, darle el lugar para que él lo haga. Tener la claridad para darnos cuenta de que no somos imprescindibles, que nos dependemos unos de otros y que podemos ser de mucha bendición para otros si reconocemos sus talentos, sus virtudes, por más que sea de corta edad, y le podemos dar el lugar para que verdaderamente sea la gloria de Dios y no sea de ninguno de nosotros. Y esa tiene que ser nuestra búsqueda. Ese es nuestro primer desafío, poder ayudarlos, poder ser de bendición para sus vidas, motivarlos. Tenemos la tendencia muchas veces a ser muy críticos. Y tenemos que reconocer, las generaciones que somos más grandes, que a veces nos hemos formado en un contexto crítico. Y destacamos mucho lo negativo. Y destacamos un montón lo que no suma. Cuando en realidad el Señor quiere que nos detengamos en eso positivo, en eso chiquito que quizá el joven hizo, para motivarlo más. No es que pensar en el concepto de que alguien te va a hacer sombra. No, si el que ilumina todo es Cristo. Y el que bendice y el que recompensa es Cristo. Tenemos que desterrar ese concepto humano que nos hace perder de vista que la gloria siempre es para Dios y no nuestra. Y dar el lugar. Brindar apoyo, ayuda, contención, acompañamiento, que es lo que los jóvenes necesitan. Ahora, un segundo desafío lo encontramos en que les cuesta comunicarse en el mundo real. Y esta comunicación defectuosa se da por esto que decíamos de la convivencia con dos mundos. Y verdaderamente es un desarrollo de una habilidad social el comunicarse de manera correcta. Es un desarrollo de herramientas que nos ayuden a transmitir el concepto, la información, los datos, la enseñanza de una manera adecuada. Y en esto tenemos que decir que lleva tiempo y lleva paciencia. Fíjense que en la misma carta de Santiago, en el capítulo 1, verso 19, el apóstol da un consejo práctico. Santiago 1:19, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Es un consejo hasta biológico, físico. Vieron que tenemos una sola boca y dos orejas. Y tendría que ser, lo que hablamos tendría que ser, el doble de lo que escuchamos tendría que ser lo que hablamos, o al revés. Y nosotros tendemos mucho a hablar y a escuchar poco. Y el apóstol, ¿qué consejo nos da? Tenés que ir despacio para hablar. Primero tenés que escuchar. Y nosotros, en la vorágine de nuestra agenda, de nuestras actividades, de nuestro compromiso, de nuestras responsabilidades, del tiempo que es corto, que es poco, no nos detenemos a escuchar las necesidades de los más jóvenes. No nos detenemos a oír qué les está pasando. Y como a ellos les cuesta comunicarse, como ellos tienen dificultades para comunicarse, más quizás hasta nos pone tensos. Y el Señor, ¿qué nos pide? Tenés que tomarte el tiempo. Tenés que tomarte el tiempo para escuchar el corazón del joven. Él tiene una necesidad y quizás le cuesta expresarla, quizás le faltan herramientas para comunicarla, y quizás las actitudes y las reacciones, quizás la forma en la que se expresa no son las adecuadas. ¿Pero por qué? Porque hay un corazón que necesita tiempo, necesita escucha, necesita paciencia para que se pueda generar y edificar y construir una comunicación asertiva. Gracias, hermanito. Lo estaba necesitando.
esa búsqueda y esa necesidad tiene que ser una prioridad, porque es trabajar en el corazón. Es buscar el corazón del joven para identificar cuál es su necesidad. Nos hemos acostumbrado a vivir la vida que hay que hacer. Y no hay tiempo, y hay que trabajar, y hay que construir, y hay que edificar. Y el corazón, y lo que no vemos, y la necesidad profunda del ser. La tecnología y la virtualidad tienen muchas cosas positivas, pero también tienen muchas cosas negativas. Y nos ha hecho perder quizá la construcción del vínculo personal. Del vínculo personal y del desarrollo de una comunicación efectiva que verdaderamente nos ayude a crecer y madurar como personas. Y esta generación más joven lo ha padecido, que verdaderamente nosotros, como líderes, quizá no significa que por mayor edad tengamos mayor madurez, pero quizá con la experiencia podamos estar atentos a esa necesidad, para construir mejores personas, para construir mejores vidas, acompañadas, fortalecidas, fuertes emocional y espiritualmente para enfrentar los desafíos de la generación en la que les toca vivir, y como dice la frase, cada generación alcanzar a su generación. Entonces, el primer desafío de poder tener la humildad para reconocer su necesidad. El segundo desafío, esto de ayudarlos a comunicarse de una manera más efectiva, y teniendo en cuenta estas cuestiones que trae la virtualidad y el mundo digital, saber que es una generación que les cuesta manejar la frustración. Es la consecuencia de la cultura del entretenimiento y de lo inmediato. El Internet tiene la particularidad que estamos a un clic de distancia de un montón de cosas que antes llevaban tiempo. Hacíamos mención la vez pasada y hablamos acerca de que antes había que quizá ir a un lugar a buscar la información, ir a una biblioteca, ir a un negocio, a una librería, para conseguir la información necesaria para estudiar. Hoy estamos a la distancia de apretar una pantalla táctil para que toda la información nos aparezca a disposición. Y si eso no está rápido, si eso no está al instante, nos pone mal, nos mal predispone. Y eso es un aspecto que nuestro desarrollo espiritual, este fruto del Espíritu, no crezca como correspondería que creciera. Porque dice el Gálatas 5 que es amor, gozo, paz, paciencia, el fruto del Espíritu. Porque se va construyendo de a poco, nada es instantáneo en la vida. Y dice este mismo capítulo de Santiago, en el versículo 3, el capítulo 1, el versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa para ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Para ser perfectos, cabales, sin que nos falte nada, primero hay que desarrollar la paciencia. Dios puede obrar, pero generalmente no obra de manera inmediata. La historia de la humanidad lleva cuanto menos 6.000 años. Y todavía falta para que se cumplan un montón de términos proféticos que la Biblia establece para el plan de Dios, para el diseño de Dios para la humanidad. En ese plan, en ese diseño, Dios trajo a la persona de Cristo para que nosotros pudiéramos desarrollar una vida de victoria, una vida proyectada hacia el cielo, conociendo a Cristo como el Salvador del alma, y que el Espíritu Santo nos lleve a tener una vida de trascendencia hacia la eternidad. Porque nuestra vida de acá se va. Cumplimos los años de nuestra existencia y hay una realidad. Todos nos vamos a ir de este planeta. Y el tema es cuál va a ser el destino de nuestra alma. Ahora, el Señor nos pide que al desarrollar nuestra vida desarrollemos paciencia. Tengamos la virtud para llegar a ser completos como el Señor quiere, de ir paso a paso en la vida. Y lamentablemente la realidad de la tecnología nos hace ser cada vez más impacientes
y a tener reacciones totalmente inapropiadas en esa impaciencia. Porque no queremos esperar, porque queremos que las cosas pasen rápido. Y encontramos vidas de chicos adolescentes que están hastiados de cosas que ya han vivido y que no quieren vivir más. 14, 15, 16 años y no quieren vivir más. ¿Por qué? Por la cultura de la inmediatez. Y el desafío como iglesia, y desde nuestro rol de liderazgo, que todos tenemos en la instancia del lugar que ocupemos un rol de liderazgo, es poder buscar a Dios y practicar disciplinas espirituales para equilibrar estas emociones, porque en definitiva son emociones desordenadas las que nos llevan a tomar malas decisiones. El Señor quiere ordenar nuestra mente, ordenar nuestro corazón, y el fruto del Espíritu requiere paciencia. Y el hilo conductor de estos desafíos reside en poder parar y dedicar el tiempo que requiere el desarrollo espiritual. Las cosas espirituales, las que no se ven, esas son las más importantes. ¿Por qué? Porque son eternas. Pero como la vida nos lleva, nos olvidamos de lo más importante y estamos continuamente dándole valor, poniendo en valor y esforzándonos por lo periférico, por lo secundario, por lo intrascendente, por lo que se queda acá. Y nuestra vida es un manojo de insatisfacción. Nuestra vida es una carga constante de un corazón insatisfecho, porque nunca alcanzamos la media de la mentira del sistema. El sistema siempre te muestra como que tenés que estar acá y vos nunca llegás y estás bien abajo. Entonces, ¿qué genera eso? Insatisfacción, ansiedad, dolor, tristeza, falta de autoestima, emociones desordenadas. Porque tenemos equivocado el plan. Porque el plan de Dios es buscarlo a Él. Y cada una de las generaciones necesitamos buscarlo a Él. Y poder ayudarnos mutuamente para lograr este objetivo. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, estos tres desafíos, poder motivarnos y verdaderamente motivar a los jóvenes a este concepto que le transmite Pablo a Timoteo. Primera Timoteo 4:12 en la nueva traducción viviente dice: no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como vos. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Eso es el ejemplo, ese es el consejo, esa es la motivación del apóstol Pablo a Timoteo hace 2000 años atrás. Es la misma motivación que como iglesia tenemos que transmitir a nuestros jóvenes. Que nadie los desprecie por ser jóvenes. Tienen mucho para dar para Dios. Son la realidad y la vida de la iglesia hoy. Y necesitamos esas capacidades, necesitamos esos dones, necesitamos esa fortaleza para la gloria de Dios. Para que la obra del Señor se extienda, para que el Evangelio se siga extendiendo y para que podamos cumplir con el propósito. Porque como iglesia tenemos un propósito. Y ese propósito el Señor quiere que lo trabajemos en equipo. Cada una de las generaciones, cada uno en la edad en la que está, pueda colaborar activamente, proactivamente en la búsqueda de lo que el Espíritu quiere que haga para el crecimiento de la iglesia, para la edificación de la iglesia, para el provecho de la iglesia, para la bendición de los hermanos. Y cómo tenemos una convivencia generacional que verdaderamente nos ayuda a trabajar en equipo y que nos haga enfocarnos en la búsqueda del propósito de Dios. En primer lugar, tenemos que detenernos en el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Lo podemos resumir en 3 puntos, en 3 aspectos, en lo que el Señor le da valor en la Escritura. Conforme en Mateo 22:37, el Señor resume toda la ley y los profetas, todo el concepto moral de la ley, todo el concepto ritual de la ley, lo resume en 2. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda la alma, con todas tus fuerzas
Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a vos mismo. De esto depende toda la ley y los profetas, dice el Señor. Te resumo todo el Antiguo Testamento: amá a Dios y amá a tu prójimo como a vos mismo. Listo, ya está, ahí se resume. Ese es el propósito que como iglesia tenemos. Si amamos a Dios con todo lo que somos y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, imposible que le queramos hacer daño al prójimo. Imposible que queramos deshonrar a Dios. Imposible que estemos en peleas, discusiones, celos, iras, contiendas, ahí donde dice el apóstol que hay toda obra perversa. Imposible que estemos en eso porque sabemos quién es Dios, lo ponemos en el lugar que Dios se merece y a su vez amamos al hermano de tal manera que como que fuéramos nosotros. Entonces no hay lugar para peleas, para discusiones, porque si el hermano está bien, yo estoy re bien. Pues yo lo amo como a mí mismo. Y eso como iglesia, cumpliendo ese propósito, nos lleva a compartir la fe. Nos lleva, como dice el Señor en Hechos 1:8, a ser testigos. Somos testigos de Cristo por la obra y el poder del Espíritu Santo, porque mira lo que Dios hizo conmigo. Mira lo que Dios puede hacer con tu vida, cómo te puede transformar, cómo te puede proyectar, cómo te puede dar nueva vida espiritual y te lleva al cielo. No hay nada mejor que Dios. Inclusive venite a la familia que es la iglesia, porque amamos a Dios con el corazón, buscamos un propósito y ¿sabes qué? Te van a amar como si vos te amaras a vos mismo, porque ellos te aman como si fueras vos, como si ellos fueran vos. Ese es el modelo que Dios quiere. Ese es el modelo que Dios espera de su iglesia. Eso es lo que Él busca de nuestros corazones, que cumplamos su propósito. Ahora, esta búsqueda del propósito, para lograrla es necesario un concepto que muchas veces olvidamos, que es la humildad. Dios nos pide a lo largo y ancho de toda su palabra que seamos humildes. Satanás fue creado por Dios para dirigir la alabanza en los cielos y dice que se encontró orgullo, se encontró soberbia en su corazón y fue desplazado. Ese fue el pecado por el cual Satanás fue desplazado del cielo. La serpiente, Satanás, engaña a Eva diciéndole que ella iba a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y Eva pisa el palito y Adán también y pecan. ¿Por qué? Porque quisieron la vanagloria, quisieron ocupar un lugar que Dios no les había dado para ocupar. Entonces, para lograr el concepto de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es esencial la humildad. La contracara del orgullo y la soberbia, que es nuestra tendencia natural como pecadores. Como pecadores somos orgullosos, somos soberbios, tenemos esa autoestima, ese amor propio que no nos deja ver que en realidad lo más importante es ser siervos de Cristo y estar al servicio de los demás, para bendición de los demás. Ahora fíjense estos 10 aspectos que nos describen, por lo menos de una manera más cercana, cómo es el carácter de una persona humilde. Y que esto nos pueda servir a nosotros para identificar qué tan cerca estamos de la humildad bíblica, qué tan cerca estamos del concepto de humildad que Dios espera de nuestras vidas. Porque si hay humildad, imposible que tengamos problemas. Porque fíjense, un primer aspecto de la persona humilde, de aquel hijo de Dios que descansa en Cristo, es que busca a Dios. Primero, el humilde busca a Dios porque sabe que en su propia fuerza no puede lograr absolutamente nada. En sus propios méritos pecaminosos, carnales, caídos, el ser humano humilde reconoce que su poder está en Dios y que el único que puede lograr el propósito es Dios y que la única forma de llegar a la satisfacción del alma es por medio de Dios. Entonces, un primer aspecto es buscar a Dios. Ahora, en segundo lugar, la persona humilde acepta la corrección. Pregunta: no nos gusta que nos corrijan. A nadie. ¿Cómo reaccionamos cuando nos corrigen?
¿Cómo es la reacción de nuestro corazón cuando alguien tiene algo para decirnos, para corregirnos? El humilde la acepta. El humilde la identifica y procura trabajarla para no cometer más ese error. En tercer lugar, se alegra cuando le va bien a otro. Y acá entra el concepto de la envidia. ¿Nos alegramos cuando le va bien a otro? Es buena la pregunta. ¿Somos humildes en estar contentos porque al otro le va bien? Quizá cuando a nosotros no nos va tan bien. Para reflexionar. Porque el concepto de la envidia, de la competencia, tiene que ver con un fundamento, con una base arraigada fuertemente en el orgullo personal, en la soberbia personal. Si el otro es bendecido por el Señor, ¿por qué tengo que no reconocerlo, no contentarme con él? Si en definitiva es para el bienestar de él. En cuarto lugar, el humilde no quiere tener siempre la razón. Para eso somos muy buenos. Opinamos y mi opinión es la que vale, la del otro ni siquiera la escucho. El humilde escucha. La persona humilde está atento a la opinión del otro, a saber qué piensa el otro, a saber qué pasa por el corazón del otro y a procurar ser empático con lo que el otro opina, piensa y vive. Inclusive por su situación, por lo que ha sido su experiencia de vida, por su historia. Por lo menos en cuanto a ese respeto, el humilde no quiere tener siempre la razón. El humilde, en quinto lugar, admite sus errores. ¿Cuántas veces nos excusamos para no admitir que nos equivocamos? Siempre hay una excusa válida. ¿Te equivocaste? No, sí, pero bueno, pasó porque bueno, y empezamos a buscar alternativas para esquivarle al bulto y no reconocer que nos equivocamos. El humilde reconoce, me equivoqué. En sexto, el humilde busca la retroalimentación. Y esto es interesantísimo, este concepto. El humilde busca crecer con el otro y por el otro. Trabajar conjuntamente para crecer en armonía uno con otro. Retroalimentarnos de la potencialidad que tiene el otro para darme, de todo lo positivo que tiene para darme, de todo lo que puedo crecer del otro. Y tiene que ver con este aspecto de que el humilde es enseñable. El espíritu humilde es dócil y enseñable. Inclusive, si somos ya mayores, podemos aprender de los que son más jóvenes. De ese joven que maneja lo digital, la virtualidad o las herramientas tecnológicas de una manera brillante. ¿Cuánto tenemos para aprender los más grandes? Y quizá no aprendemos porque no somos enseñables. Ah, no, eso yo ya lo sé. No me tenés que aprender, no tengo que aprender nada. Error, concepto equivocado. Eso es orgullo, es soberbia. ¿Cuánto tenemos para aprender? ¿Cuánto de los demás tenemos para generar un aprendizaje y poder hacer en este trabajo interdependiente un crecimiento adecuado entre todos? Esto es buenísimo. El humilde no se ofende fácilmente. ¿Por cuántas pavadas nos ofendemos, no? Cuestiones totalmente secundarias, periféricas, anecdóticas, y nos ofenden. Ah, porque no me miró, porque no me saludó, ah, porque no estuvo atento a eso que yo quería. El humilde no se ofende, pasa por alto la ofensa. Eso es secundario. Lo importante es el corazón, es cuidar el corazón. Lo importante es Cristo, es Dios, es dejar nuestra carga en Él. El humilde busca oportunidades para levantar a otros. Está atento a la necesidad del otro, está pendiente del corazón del otro y busca oportunidad para ayudarlo, para levantarlo. Está atento a lo que el otro necesita.
¿Cuántas veces estamos pensando continuamente en nosotros, en nuestra necesidad? Y nuestras charlas giran alrededor de lo que nos pasa a nosotros. Y hablamos solamente de lo que nos pasa a nosotros. Y nunca escuchemos por lo que está pasando el otro. Y quizás el otro le está pasando mucho peor. Pero nuestros problemas son nuestros problemas. Nuestras necesidades son nuestras necesidades. Y el otro, y bueno, ¿qué hago como puedo? El humilde busca oportunidades. No es que se las pide, las busca para poder ayudar. Y lo que hablábamos de Santiago capítulo 1, el humilde habla menos y escucha más. El proverbio dice, en la mucha palabra no falta pecado. El humilde aprende a escuchar. Porque escuchando se discierne, se entiende, se comprende de una manera más acabada y apropiada lo que le pasa al corazón del otro. Es el corazón de Dios, es lo que quiere Dios, es lo que espera Dios. Ahora, en esta convivencia multigeneracional como familia, en este concepto de la humildad, tenemos que aprender a respetar las diferencias. En las prioridades, porque cada generación tiene sus prioridades y somos diferentes. En los estilos de comunicación, en las expectativas. Muchas veces tenemos expectativas que tienen que ver con nuestro pensamiento, con nuestra opinión, con nuestra formación, con lo que nos ha sido inculcado como importante. Y quizá el otro, que es de otra generación, tiene otra expectativa, tiene otra prioridad, tiene otra búsqueda, tiene otro equilibrio. Y ahí ya tenemos que aprender el respeto y poder comprenderlo, ser empáticos y ponernos en el lugar del otro. Respetar la diferencia en la manera de crear los entrenamientos y los estudios bíblicos. Quizá los que tenemos una generación de más años esperamos la presencialidad, estar todos juntos, y las nuevas generaciones pueden trabajar más certeramente a través de las herramientas digitales. Y respetar las diferencias frente a los cambios y la innovación. Hay una realidad social. Hay cambios y hay innovación, y inevitablemente para cambiar necesitamos cambiar. Y necesitamos un concepto correcto de lo que significa la flexibilidad. Muchas veces en el hecho de querer estar en un lugar seguro y no asumir riesgos, somos inflexibles. Y el Señor naturalmente asume riesgos. El Señor se iba al cielo y dejaba a 11 que se estaban peleando unas horas antes a ver cuál iba a ser el mayor. Dejaba esos 11 para formar la iglesia. Pero no los dejó solos, los dejó con el poder de su espíritu. Y lo mismo pasa con nosotros. Somos seres humanos débiles y caídos como lo eran esos 11 que el Señor dejó, sobre los cuales asumió un montón de riesgos, pero dice la Escritura que sobre ellos se fundó la iglesia, sobre la doctrina de los apóstoles, sobre la comunión, sobre el ejemplo que ellos dejaron. Pero fueron ellos, no, fue el Espíritu Santo obrando a través de ellos. Y es el mismo ejemplo que queda hoy para nosotros, que dejemos al Espíritu Santo obrar para que entre las generaciones podamos respetar nuestras diferencias, aprender a buscar términos de equilibrio, convivir para la gloria de Dios. Porque el único que puede hacer la obra es Dios. El único que nos puede marcar el camino y que tenemos que seguir sus pisadas es Cristo. Y el Señor nos dejó ejemplo para que andemos en Él. El ejemplo máximo de humildad fue Cristo. Dejó el cielo, dejó las glorias de la eternidad, dejó la comodidad de la soberanía eterna para venir a hacerse hombre, nacer en un comedero de un establo, vivir en la absoluta pobreza y decir que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Vivió de prestado el Señor toda su vida de su ministerio terrenal para morir en una cruz como un delincuente, para salvarte a vos y para salvarme a mí. Como cantábamos, Él murió como un cordero, se entregó
como lo más bajo para que nosotros podamos tener vida. ¿Qué orgullo, qué lugar para la soberbia, qué lugar para una posición humana que no tiene ningún tipo de valor hay en el marco de la iglesia? Nada. Si el Señor nos dejó el ejemplo máximo de humildad, estaban los discípulos reunidos y el Señor se saca el manto, se ciñe una toalla, agarra una palangana y le lava los pies, que era el trabajo del siervo, más esclavo de esa época. Y el Señor le lava los pies. Esto lo hago, dice, para que tomen ejemplo. Como hijos de Dios, como iglesia, no hay lugar para el orgullo, para la vanagloria, para lo anecdótico de esta vida. Hay cosas más importantes en las cuales ocuparnos. Hay cosas más importantes en las cuales estar atentos. Hay un montón de gente que se está perdiendo, que no conoce a Cristo. Hay un montón de gente que la está pasando muy mal y que no ha conocido aún de Cristo, y nosotros no tenemos en cuenta esas cosas y seguimos pensando en nosotros mismos. Que como iglesia, que como familia tengamos en cuenta las prioridades. Que podamos destacar por la humildad, pero no para nuestra gloria, para la gloria de Dios. Y que como iglesia seamos bendecidos. Porque el Espíritu desarrolla en su poder las virtudes de sus capacidades para el crecimiento de la iglesia. Que lo podamos hacer en una convivencia armoniosa, respetándonos en humildad, valorando al otro, valorando sus fortalezas, ayudándolo a superar sus debilidades, y que juntos como equipo de Jesús vivamos para Él, glorificando su nombre. Oramos y terminamos este tiempo. Padre que estás en los cielos, nuestro Dios, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo que encontramos en ella. Señor, danos paciencia, que podamos tener una búsqueda activa de la guía de tu Espíritu. Que Cristo sea nuestro ejemplo para seguir sus pisadas. Y Señor, sobre todas las cosas, que seamos humildes. Señor, que seamos humildes para que vos puedas hacer la obra, para que tu Espíritu se manifieste en nuestras vidas, para que tu iglesia crezca, que Señor podamos complementarnos. Señor, que no compitamos, que en este complemento nuestra lucha verdadera sea para que tu obra, tu reino, tu evangelio se extienda, para que otros puedan llegar al conocimiento de la verdad, para que nuestra vida muestre a Cristo a cada momento. Gracias porque de distintas generaciones, Señor, convivimos y somos parte de tu iglesia. Ayúdanos verdaderamente a vivir conforme tu voluntad, conforme tu corazón. Te lo encomendamos en tus manos. Te agradecemos por comenzar esta semana y lo hacemos en el nombre santo y bendito del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por la atención y el tiempo.